El siguiente problema es relacionado con el tema de aplicaciones de la deriva. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice, un automóvil rojo se dirige hacia el este a 90 km por hora, mientras que el otro automóvil azul se dirige hacia el sur a 60 km por hora. Ambos vehículos se dirigen hacia una intersección y nos preguntan, ¿con qué rapidez se acercan en el momento que el auto rojo está a 200 metros de la intersección y el auto azul está a 150 metros de la intersección? Entonces por acá tenemos el esquema. Tenemos el auto rojo que va a 90 km por hora hacia el este, el punto de intersección, el auto azul que va a 60 km hacia el sur. Entonces lo primero que debemos notar es que las velocidades las tenemos en kilómetros por hora. 90 km por hora, 60 km por hora, pero las distancias o el momento exacto no es 200 metros y 150 metros. Tenemos que hacer una conversión de unidades. Entonces, ¿cómo realizamos esa conversión? Sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros. 1000 metros. Entonces, ¿cómo realizamos la conversión? Nosotros queremos cancelar la unidad de metros. Entonces, 200 metros por, como queremos cancelar la unidad de metros, escribimos acá en el denominador 1000 metros y en el denominador un kilómetro. De esta manera se nos van a cancelar las unidades de metros y nos quedaría la unidad de kilómetros. Y ahora simplemente a 200 lo dividimos entre 1000, que eso nos da como resultado 0,2. Luego igual, para cambiar 150 metros a kilómetros, realizamos el mismo procedimiento. 150 metros por 1 kilómetro entre 1000 metros. Se cancelan nuevamente las unidades de metros y ahora simplemente 150 lo dividimos entre 1000, que eso nos va a dar como resultado 0,15 metros. Luego aquí por la derecha tenemos el esquema. Tenemos que x es igual a 0,2 kilómetros, aún no hemos definido quién es x, ya casi la definimos, y igual y, vamos a definir y y z. ¿Qué significa cada variable? Vean que aquí está ya es 0,2 kilómetros, fueron las unidades que acabamos de convertir, y igual y 0,15, la unidad que convertimos. Pero entonces procedemos a definir quién es x. Vamos a definir x para que nos quede claro qué significa esa variable. X la vamos a definir como la distancia en kilómetros, entre el automóvil rojo y la intersección. Tenemos intersección. Entonces ahora ya con nuestro dibujo vemos que el x es la distancia en kilómetros entre el automóvil rojo y la intersección. Por esta razón tuvimos que realizar la conversión de metros a kilómetros. Igualmente alguno puede preguntar, ¿por qué de metros a kilómetros? Igual podemos hacer la conversión al revés, cambiar 90 kilómetros y 60 kilómetros a metros sobre horas. Ambos procedimientos serían correctos. En este caso decidimos trabajar con kilómetros. Ahora definamos y. ¿Cómo vamos a definir y? Y la vamos a definir muy similar. Y es, si me permiten por acá, voy a copiar esto. Sería igual. Entonces tenemos acá, vamos a ver. Copiar. Acá, entonces y va a ser la distancia
en kilómetros entre el automóvil azul y la intersección. Entonces tenemos la definición de Y. Y nos faltaría definir la variable z para quedar claritos qué significa z, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo definimos z. Z la vamos a definir como la distancia igual en kilómetros entre los automóviles. En cualquier instante t. En cualquier instante t. Y este t vamos a indicar que lo vamos a medir en horas. Ahora sí podemos ver nuestro esquema. Tenemos que el carrito rojo va a una velocidad de 90 km por hora hacia el este. Y el carrito azul va a una velocidad de 60 km por hora. Ambos hacia el punto de intersección. Donde X es la distancia en kilómetros entre el automóvil rojo y la intersección. Luego, Y es la distancia en kilómetros entre el automóvil azul y la intersección. Y Z es la distancia en kilómetros entre los automóviles en cualquier instante t. Podemos ver que en el esquema al inicio el carrito rojo estaba en una posición acá y el carrito azul. Pero avanzó el tiempo y ellos llegaron a esta posición. Vamos a llamar a la posición número 2. Posición número 2, ambos ahí, en posición número 2. En cierto tiempo. Que en ese tiempo es donde nos preguntan, que nos dicen cuando X es igual a 200 metros, que es igual a 0,2 kilómetros, y Y es igual a 0,15 kilómetros. Entonces vamos a analizar nuestro problema con esos datos. Vamos a leer otra vez la pregunta. Recuerden que un problema para entenderlo hay que leerlo varias veces. Lo que hicimos por el momento es cambiar todas nuestras unidades de metros a kilómetros. Como lo mencioné anteriormente, podemos cambiarlas de kilómetros a metros. Definimos nuestras variables X, Y y Z. Ahora, nuevamente leemos nuestro problema y nos dice, un automóvil rojo se dirige hacia el este a 90 km por hora. Este 90 km por hora es nuestro dx dt, porque es una velocidad y está relacionada con el carro de color rojo. Mientras que el otro auto azul se dirige hacia el sur a 60 km por hora. Entonces, en este caso, sería de y dt. ¿Por qué? Porque está relacionado con la velocidad del carro azul. Por eso primero debemos definir las variables. ¿Qué variables vamos a utilizar? En este caso, X, Y y Z. Ambos vehículos se dirigen hacia una intersección. Y nos preguntan con qué rapidez se acercan en el momento que el auto rojo está a 200 metros. Ya sabemos que eso es 0,2 kilómetros de la intersección, y el auto azul a 150. Es decir, a 0,15 kilómetros. Por acá tenemos un errorcito, acá no escribimos kilómetros, acá es kilómetros. Kilómetros, ¿verdad? 0,15 kilómetros de la intersección. Entonces, si somos cuidadosos acá, dice con qué rapidez se acercan ¿quién? Se acercan los autos, ¿verdad? Se acercan los autos. ¿Y cómo definimos Z nosotros? Definimos Z como la distancia en kilómetros entre los automóviles en cualquier momento t. Entonces nos están preguntando sobre dz dt. Entonces vamos a escribir esto por acá para saber qué es lo que tenemos que encontrar. Entonces el problema nos está preguntando por dz dt. Vamos a escribir acá signos de preguntas para indicar qué es lo que nos pregunta el problema. Nos pregunta esto: ¿cuál es el valor de z dt? Sabemos que este de z dt, las unidades es kilómetros entre horas. Kilómetros entre horas. Porque es una velocidad. Entonces, primero debemos hallar una función que nos permita
que nos permite relacionar las variables. ¿Qué función podemos utilizar acá? ¿O qué ecuación más bien podríamos utilizar? Entonces vamos otra vez al dibujito que tenemos ahí. Si vemos nuestro dibujito, tenemos dos triángulos. ¿Qué? Dos triángulos rectángulos. En un triángulo de rectángulos nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que es la medida del cateto al cuadrado más la medida del otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La medida de la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa va a ser nuestra ecuación que relaciona las variables. Tenemos entonces por acá que z a la 2, que es la medida de la hipotenusa, es igual al cateto 1, que es x a la 2, más y a la 2, la medida del otro cateto. Ahora, ¿cómo encontramos la ecuación de las razones relacionadas? Esta ecuación la encontramos derivando esta ecuación a ambos lados. Tenemos entonces, vamos a derivarla. La derivada de z a la 2 es, bajamos el 2, le restamos un exponente al z, 1, y por la regla de la cadena nos va a quedar de z de t, porque estamos derivando respecto al tiempo. Igual a 2x de x de t, más la derivada de y a la 2 es 2y por dy de t. Y podemos observar que en la ecuación se puede cancelar el 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa ecuación? Nos va quedando la ecuación de la manera z por dz de t igual a x de x de t más y de y de t. Ahora que tenemos esta ecuación, vamos a realizar sustituciones. Vamos a ver si tenemos z de t, ya vimos que es el valor que debemos despejar, el valor que nos están preguntando, ¿verdad? Y x, tenemos x, sabemos de x de t, sabemos de y de y de t, ya tenemos esos valores. Anteriormente indicamos que de x de t era la velocidad del carro rojo, ¿verdad? Que es decir que era 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Y en este caso vamos a agregar menos. Acá en este caso el negativo, ¿qué nos indica? El negativo simplemente nos indica que él se está acercando al punto de intersección. Se está acercando. Igual vamos a escribir que de y de t es menos 60 kilómetros, porque ellos se están acercando. Si por lo contrario ellos se alejan, entonces los escribimos como positivos. Entonces tenemos también el valor de y de t. Entonces tenemos que de y de t es igual a menos 60 kilómetros por hora. Tenemos ahora el valor de x y el valor de y. Los tenemos, ¿verdad? Porque el problema que nos pregunta. El problema nos pregunta cuándo el vehículo rojo o el automóvil está a 0,2 kilómetros de la intersección y el auto azul a 0,15 kilómetros. En ese momento, cuando ellos están a esa distancia. Entonces tenemos x y y. X y y. Tenemos x y y. Entonces, x es igual a ¿qué? X tenemos que es igual a 0,2 kilómetros y el valor de y es igual a 0,15 kilómetros. ¿Qué pasa? Entonces, nos faltaría el valor de z, ¿verdad? Tenemos acá, lo tenemos el x, tenemos de x de t, tenemos y tenemos de y de t. ¿Qué nos faltaría? El z, porque z de t es el valor que debemos buscar. ¿Cómo encontramos el valor de z? Bueno, el problema nos pregunta exactamente cuando x es igual a 0,2 kilómetros y y igual a 0,15
15 kilómetros. Vamos otra vez a nuestro dibujito y vamos a aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras. Vemos en este triangulito acá, x igual a 0,2 kilómetros, y igual a 0,15 y podemos encontrar el valor de z aplicando el teorema de Pitágoras en este triangulito más pequeño. Entonces ahora vamos a encontrar el valor de z. Ya cuando encontremos el valor de z, simplemente es realizar una sustitución. Vamos a escribir acá asterisco y entonces vamos a hallar el valor de z. Z es la hipotenusa, entonces es igual a x a la 2 más y a la 2. Raíz. Realizamos las sustituciones, x es igual a 0,2 más 0,15 y ambos al cuadrado, ¿verdad? Cuadrado y aquí el cuadrado y luego raíz. La raíz de todo esto. Eso es igual a z. Igual a z. Ahora, ¿cuánto nos va a dar esto? Vamos a ver cuánto nos da el resultado de z. Entonces, el valor de z es igual a 0,25. 0,25. Y si queremos escribir la unidad, serían kilómetros. Kilómetros. Entonces ya tenemos el valor de z. Lo que tenemos que hacer es realizar sustituciones. Entonces escribimos en asterisco, o sea, en la ecuación que teníamos anteriormente, se sustituye z igual a 0,25, x igual a 0,2, luego y igual a 0,15 y dx dt igual a menos 90. Y finalmente tenemos de y de t, ¿verdad? Me faltaría de y de t, que es igual a menos 60. ¿Verdad? Por el momento vamos a obviar las unidades. Sabemos que z es kilómetros, x se mide en kilómetros, y se mide en kilómetros, porque son unidades y de unidades de longitud. Luego de x de t y de y de t es en kilómetros por hora, porque son velocidades. Luego ahora realizamos la sustitución como lo indicamos y tenemos entonces por acá que nos va a quedar 0,25 por dz dt es igual a dx, ¿verdad? Por x. Entonces x toma el valor de ¿cuánto? X toma el valor de 0,2 por dx dt, que es menos 90, más y, que es 0,15 por menos 60. Y ahora entonces el lado derecho lo metemos en la calculadora a ver cuánto nos da. El lado izquierdo por el momento lo dejamos igual, 0,25 por dz dt igual a menos 27. Menos 27. Y ahora entonces observamos que 0,25 está multiplicando con dz de t. Si le está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Tendríamos que dz de t es igual a menos 27 dividido entre 0,25, que esto es igual a menos 108. Entonces ya encontramos el valor que nos solicitaba el problema, que era dz de t. Ahora damos nuestra respuesta final. Vamos a ver. Entonces tenemos, tenemos que cuando, vamos a ponerle acá, respuesta, cuando el auto rojo
está a 0,2 kilómetros de la intersección y el auto azul está a 0,15 kilómetros de la intersección los automóviles se están acercando a una rapidez de 108 kilómetros por hora.